Y, pues bueno, Fran, tú vas a hablar sobre el dolor deportivo, dolor crónico. ¿De qué vas a hablar tú un poco? Pues un poco sobre la importancia del movimiento y el ejercicio en la rehabilitación, que siempre estamos con el tema del masaje, el reposo, estamos siempre fragilizando a las personas desde el ámbito de la salud y quizá que podemos hacer más de lo que pensamos. También hablar un poquito sobre los mitos en la fisioterapia, que muchas veces vamos al fisio y pensamos, tengo aquí una contractura o tengo un hueso que me tienes que recolocar y algunos conceptos que incluso somos los fisioterapeutas los que promovemos ese tipo de términos y no serían los más indicados para referirnos a algún tipo de alteración, de dolor o de afección, pues más que nada porque no lo sabemos con nuestras manos. Ya. Y nada, hablar sobre el tema de mitos, un poco la rehabilitación y comentar qué es esto de la rehabilitación online. Bueno, lo primero, este es un tema controvertido aquí porque te afecta a ti directamente por tu profesión, ¿no? Y también, pues, es lo que siempre se ha escuchado. Me ha dicho el fisio que necesito un masaje de descarga, ¿no? Eso es lo que escuchamos siempre. Es Primero, es verdad que, pues tengo una carga, una contractura o algo así, que necesito ir al fisio una vez por semana, como he llegado a escuchar, para hacer esos masajes de descarga. O sea, ¿qué son? ¿Qué sentido tienen? Y bueno, cuéntanos un poco sobre eso. Sí, de hecho, ayer me vino un corredor que tenía carrera este domingo y me dice, vengo a que me descarguen las piernas porque tengo carrera este domingo y no me quiero lesionar. Y entonces yo le pregunté, ¿por qué crees que te vas a lesionar si no te descargo las piernas? Y dice, pues claro, porque están muy cargadas y si le meto más carga se van a sobrecargar y me voy a lesionar. Y digo, ¿pero que eso que es una pila o que el músculo no se carga ni se descarga? De hecho, que yo te toque a ti la pierna para descargártela no va a tener ningún efecto en el tejido. No voy a cambiar las propiedades del tejido. No voy a hacer que ese músculo esté tenso porque ha almacenado mucha carga de trabajo y la voy a vaciar con mis manos. Eso no ocurre. Ojalá ocurriera, no ocurre. Si te vas a lesionar, si te tienes que lesionar porque te has pasado, te vas a lesionar. Porque te has pasado, porque ese día has descansado menos, porque te ha salido mal el gesto y te has lesionado. Te vas a lesionar, te hagan el masaje o no te hagan el masaje. El único efecto beneficioso que sí que puede tener el masaje en este tipo de deportistas es que van a tener una mejora en la sensación subjetiva. Ese deportista se va a sentir más descansado y va a sentir que se va a sentir en mejores condiciones para luego darlo todo al día siguiente. Porque sí que es verdad que cuando te hacen un masaje de descarga, te sientes más ligero. Y eso es verdad, pero es como te sientes. El músculo está exactamente igual que hace un rato. De hecho, no hay cambios ni en el riego sanguíneo, como se piensa, no hay cambios en la liberación, o no se libera, no se limpia ese desecho de ácido láctico que podemos segregar durante el ejercicio, no te descontracturo la pierna porque no tienes una contractura en la pierna. Entonces, el masaje de descarga para deportistas una vez a la semana, si te viene bien, si te gusta y tienes dinero para permitírtelo, vale, pero ten en cuenta que no va a mejorar las propiedades de tu tejido, no va a mejorar tus capacidades ni nada, ni te va a ayudar en una recuperación. Lo único que va a hacer es que te sientas mejor, entonces al día siguiente dices, hostia, estoy a tope para darlo todo en esta carrera, pero no te van a descargar la pierna. Y si te está diciendo eso, o sabe que no te está descargando la pierna y te está mintiendo, o realmente él piensa que te está descargando la pierna, pero no lo está haciendo. No lo está haciendo. Una, una frase con la que me quedé de que me dijiste una vez, hablando sobre biomecánica y cosas de estas raras, me dijiste, el músculo hace cosas de músculo, Claro, ya está. contraerse Si es y que estirarse, ¿no? estirarse. Pero no se Sí, carga sí, y, sí. y se descarga. Ya Entonces, está, es lo ilustra muy único que bien hace. esto que es. Sí, sí, sí. Y si se almacenan sustancias que están relacionadas con la fatiga, ya tienes que reposar y con el reposo o incluso con el movimiento, esas sustancias se irán yendo del músculo, pero no va a ser con mis manos. Ojalá. Es que no, no es así. Seríamos como Naruto Ya. aquí, ¿sabes? Te pongo las manos encima y te cambio el músculo, te cambio las propiedades del músculo. ¿Qué va? Y por ejemplo, tema, porque para carga y descarga hemos dicho que no, pero para tema de gente que tiene acortamientos musculares y demás, por ejemplo, algo de intentar liberar esa zona un poco, que sienta más liberación para que tenga más movilidad, eso sí que vendría bien. Por ejemplo, una persona que te llega así a consulta con los hombros en una posición muy cifótica, para adelante y demás, eso acompañado de movimiento vendría bien. Es que primero tendríamos que definir qué es un acortamiento muscular. Bueno, el acortamiento muscular es que origen e inserción se acercan, ¿vale? Pero
eso no es patológico, no tiene por qué ser patológico. La gente que vamos al gimnasio y que entrenamos, normalmente la cadena anterior se acorta más que la cadena posterior. Entonces, muchas veces irás al gimnasio y verás a gente que tiene los hombros como para adelante, ¿no? Eso no es patológico. Ese músculo se ha acortado porque está acostumbrado a una actividad y esa se ha adaptado a esa actividad que tú le estás solicitando. Entonces, se ha acortado porque se tiene que acortar. Y un acortamiento patológico sería, por ejemplo, el que puede sufrir una persona con un problema neurológico, ¿no? Que tiene espasticidad y entonces se le pone la muñeca aquí, vale, pero tampoco podríamos liberarlo con las manos. Eso de ponte recto o trae que te haga un masaje y te quito el acortamiento que tiene. Tampoco funciona así. Es que en la fisioterapia hay muchísimo mito y, y no es que haya mucho mito porque nos lo inventamos para engañar, es que incluso los mismos fisioterapeutas se creen de verdad que están haciendo esos cambios en el tejido y creen de verdad que, bueno, si la persona no mejora es porque algo no estás haciendo de lo que te estoy mandando. Y no es así. No hay un músculo acortado que tengas que elongar porque eso te va a causar un problema para nada. Como mucho por tema estético y ya digo, tendría que ser buscando cuáles son esos músculos, que bueno, todos lo sabemos, que traen para atrás las escápulas, abren los hombros y nos ponen erguidos y intentar trabajarlo para que eso adquiera un tono X que a mí me mantenga erguido por tema estético. Pero por tema salud, no os preocupéis si alguien nos dice tienes aquí un acortamiento que te causa un desajuste, que no sé qué, porque eso es muy complicado que pase. De hecho, digo complicado, yo estoy seguro, casi seguro de que no pasa, pero por si acaso hay algún caso que se ocurre, pero Sí. vamos, que es posible. Sí, a ver, al final supongo que podrá pasar, ¿no? Pero porque haya pues una reorganización muy fuerte, estructural, por lo que sea, por una lesión o por lo que sea, pero así de normal, mm, una persona pues, que entrene y eso, pues sí, lo que tú dices, pues tendrá esa posición, pero al final es una posición adaptativa a la Claro, actividad claro, claro. que está haciendo. Esos músculos pues tendrán un tono mayor, tendrán, entonces, que es adaptativo a lo que está haciendo. Supongo que es lo que dices tú, si quieres trabajar o ponerte más recto o lo que sea, pues en vez de estar ahí con collarines que hay hoy en día o poniéndote recto cada 2 por 3, pues trabaja la musculatura que te tira para atrás de los Exacto. Y hombros, ahora ¿no? Y entonces, ¿cuándo sí podrían venir bien estos masajes, esta terapia manual? uh-huh. Pues masaje pues de eso, de cuándo utilizarías o cuándo recomendarías tú a una persona, pues que le dieran un masaje o alguna cosa de esta. ¿En qué Vale. situaciones? Antes de nada, Aguado, FB, Chemi, me apunto la pregunta para luego, ¿vale? El tema de los masajes, que cuándo vienen bien la terapia manual. Porque sí que es verdad que hay momentos en los que viene bien y que hay gente que le necesita o que le ayuda. Porque también desde las redes sociales se demoniza muchísimo la terapia manual, porque también es verdad que desde corrientes como la osteopatía o el tema de las liberaciones miofaciales se ha dado tanta caña y nos tienen tan hartos que tendemos a demonizar un poco todo esto de la terapia manual. Pero sí que tiene su utilidad y su función, sobre todo en personas que son más respondedoras ante este tipo de terapia por efecto placebo, por liberación de sustancias, etcétera. Y sobre todo hay personas que te vienen que a lo mejor tienen un dolor lumbar muy fuerte. Te estoy poniendo un caso que he tenido esta mañana, de hecho, un dolor lumbar muy fuerte y no se atreve a agacharse. No es que no pueda, es que no se atreve. Su dolor también se lo impide, pero sus estructuras están bien. Si yo le doy un masaje a esa persona, lo que voy a conseguir es modificar sus síntomas. Pero lo que él cree que sucede, que yo se lo intento explicar siempre porque no me gusta engañarlo, él cree que le estoy descontracturando el lumbar, entonces si está acortado, que es lo que hemos hablado antes, ahora esa musculatura lumbar está elongada y a mí me permite y me da juego la espalda, ¿no? Me decía, es que ahora me da juego para agacharme. Y le explicaba que es porque le estoy modificando el síntoma. El síntoma es la emoción que él tiene, es la sensación que él tiene de dolor. Han aumentado sus evidencias de seguridad porque le he puesto la mano encima, ha tenido una cascada de secreción de diversas hormonas como la endorfina que le han hecho sentirse mejor, que son analgésicas. Entonces, la terapia manual funciona en este tipo de pacientes. También es verdad que hay pacientes más respondedores y menos respondedores, dependiendo también del ritual que tú hagas, porque depende muchísimo del efecto placebo, todo esto que el efecto placebo no hay que demonizarlo tampoco porque es muy potente, pero siempre con una cierta ética de trabajo. No puedes mentirle a la persona. Si tú a esa persona le dices que únicamente lo que le va a hacer efecto es el masaje, le estás mintiendo, va a acabar siendo una persona que depende de esa terapia externa para sentirse bien en el día a día y además va a acabar viniendo una vez a la semana, una vez al mes e incluso puede ser que estés promoviendo tú y que estés siendo un factor más a tener en cuenta en un posible proceso de cronificación de ese dolor.
porque esa persona acabe creyendo que realmente tiene un problema en la espalda y que su única solución es que de vez en cuando tú le quites ese nudo que a él se le va formando, cuando no es así. Cuando a él lo que le pasa es que tiene un problema de dolor y ese problema de dolor le lleva a un problema de movimiento. Entonces no sé si Hecho, me he ido mucho por las ramas, pero vamos, que básicamente la terapia manual sí que sirve sobre todo para modificar síntomas y después pues puedes trabajar de forma activa con un mayor evidencia de seguridad. aquí lo que pasa es que mm, tú lo que me estás contando, que ahí pues viene al hilo de la pregunta que nos han hecho, no es lo que yo veo o, o me han hecho en consulta. Yo cuando voy al fisio me dan el masaje y ya está. No me dicen Uh -huh. tienes que moverte, no me hacen movimientos, no me pautan ejercicio, no. Entonces, Claro, eso o sea, dependerá yo del fisio al entiendo que vaya también, pero sí que es verdad que es que somos los propios fisioterapeutas los que estamos promoviendo este tipo de terapias que ayudan poco. y aquí se promueven más por ignorancia o por negocio. Pues yo creo que por las dos cosas. Para empezar, se promueve por negocio desde las personas que son las que venden estos cursos y son los que sacan rédito económico de venderte un máster, de venderte una formación, o incluso tienen una clínica montada de osteopatía o de terapia miofacial y todos tus problemas vienen por un nudo, por un descolocamiento de no sé qué vértebra y eso te va a reorganizar la energía interna. Bueno, te puedes imaginar cualquier cosa que alguien ha sacado una terapia que poniéndote las manos encima, incluso sin ponerte la mano encima, ya han sacado el Reiki, ¿sabes? Lo que no se puede inventar se lo han inventado, que te va a curar. Entonces, por un lado está todo el tema de negocio y también la ignorancia. De hecho, yo al principio, cuando entras en la carrera, te lo explican de una forma tan convincente y tú vienes de bachillerato, o sea, conocimientos en salud tienes de anatomía y fisiología como puede tener un médico o alguien que ha estudiado ciencias del deporte, un enfermero, pero realmente no llegas a entender del todo si tus manos pueden llegar a ayudar a alguien o a solucionar un problema. Te lo venden como que sí, te dan algunas evidencias, tienes prácticas en clases en las que tú justo al salir de la clase te sientes mejor y entonces dices, hostia, vale, guay. Pero ¿qué pasa cuando te llega un paciente, cuando llegas a la vida real? Y llega un paciente con una tendinopatía, un paciente con una rotura muscular, un paciente con un dolor crónico, que le haces el masaje y acaba teniendo que volver una vez al mes. Y como contigo no ha funcionado, cambian de fisioterapeuta. Y dicen, no, es que voy a este tío una vez al mes, me siento mejor 3 días, una semana, pero es que tengo que volver. Venga, cambio de fisio, y cambio de fisio, y cambio de fisio, y al final. Y sí que es verdad que hay personas que se recuperan. Y dicen, he ido a este fisio y vamos, después de 2 meses no tenía dolor. Pues seguramente sea por historia natural de la patología o regresión a una media. La historia natural es el tiempo necesario para la recuperación de una lesión que necesita tu cuerpo sin intervención ninguna. Es decir, si yo me hago una herida y me quedo quieto, sin echarle betadine, sin cuidármelo tal, ¿cuánto tiempo tarda en cicatrizar en la historia natural? Pues eso llévalo a un dolor lumbar, a una rotura muscular, a un esguince. Esa es la historia natural. Entonces, mucha gente se recupera por historia natural, pero ha estado yendo una vez por semana al fisio. Entonces ya la medallita se la cuelga el fisio que te ha hecho un masaje. Y es que no es así. Y realmente luego el fisio en su casa se preguntará, ¿por qué coño ha mejorado este tío? ¿Sabes? Si he hecho lo mismo 30 veces y no ha funcionado. ¿Y por qué con este no me mejora? Y es que eso me pasaba a mí en las prácticas. Y le decía al profesor, pero es que este me ha mejorado y este no me ha mejorado. He hecho lo mismo y tiene lo mismo. Ya es que hay pacientes que no mejoran. No es que haya pacientes que no mejoran. Es que hay que dar con la tecla. Hay que saber qué necesita ese paciente, marcarse un objetivo y trabajar para conseguirlo. Es que ya te digo, es que ojalá fuera como creemos. Que yo te doy un masaje y te curo y te soluciono la vida. O sea, al final es un tema que no es tan sencillo y ahí intervienen lo que tú has dicho, ¿no? Las dos cosas. Pues un poco ignorancia de lo que te Claro, enseñan claro. en la carrera, supongo, desde el principio y después, evidentemente, interés económico. Si tú tienes una Uh-huh. persona que te va a consulta toda la semana y te da dinero, pues hostia, pero pues yo creo que hay que ser honestos, ¿no? Y si Uh-huh. bien porque lo estudias y lo descubres, o bien porque ves que los pacientes, lo que me pasó a mí un poco con las dietas, yo ponía dieta y la gente se me iba yendo. Digo, hostia, ¿y esto por qué? Al principio le echaba la culpa al paciente. Hay pacientes que no mejoran, hay personas que no pierden Claro, peso. exacto. Porque no quieren seguir la dieta que yo les pongo. Eso es. Y no es así, es que a lo mejor lo que falla es la dieta que le pones, ¿no? Porque en el tratamiento pasa lo mismo. Entonces yo creo que es parte de eso, de negocio, por parte del que te vende el curso o del que vive de una clínica que funciona con ese tipo de tratamiento, y luego por parte de los fisioterapeutas, que en la carrera pues tú te crees lo que te dice el profesor, ¿no? Porque es el profesor, lleva 20 años
Yo lo pensaba, cuando entré en la carrera, lo pensaba muchas veces. Digo, hostia, este tío lleva 20 años siendo fisio y yo llevo 20 años vivo. Tiene que saber muchísimo de fisioterapia. Pero claro, luego te coges un libro de un neurólogo que te rompe la cabeza y dices, vale, ahora entiendo por qué lo que estaba haciendo no funciona. Voy a probar otra manera. Y de repente los pacientes mejoran. Y ya Ya. entiendes por qué. Y le puedes dar una explicación correcta al paciente. Y de repente este paciente no mejora. Y también puedes saber por qué o puedes llegar a entender por qué. Entonces, Bueno, pues una cosa que también te quiero preguntar, a mí me frustra mucho porque yo, por ejemplo, competía en karate y he tenido un montón de lesiones, ¿no? Y me frustra mucho que tienes una lesión y te dicen, no, no, ya no te muevas, tienes que reposar, tienes que estar tranquilo, no puedes mover eso, tal. Es así. Yo cuando tengo una lesión, tengo que estar en una cama tumbado sin moverme, moviéndome lo menos posible y demás, o cómo va el tema. Porque yo he escuchado alguna otra cosa que me has dicho tú ya alguna vez. claro, es que solemos hacer eso desde el ámbito de la salud y no solo los fisios, los médicos también, muchos. Tengo un E15. Vamos a la lesión típica que muchos habremos tenido. Tengo un E15. Te escayolo y te quedas quieto. Y la pierna en alto como mucho, eso es lo máximo que vas a hacer. Y el máximo estímulo que va a tener tu tobillo es si metes un tenedor para rascarte porque te pica. Ese es el máximo estímulo que va a tener tu tobillo. Y tu tobillo necesita estímulo. Y yo, un ejemplo que le pongo mucho a los pacientes que llegan y les han dicho reposo, porque al principio me entraba un calor que digo, a ver cómo le explico yo ahora a esta persona que lo que le ha dicho el médico está mal y que no me diga que estoy tonto y se vaya porque el médico es el que sabe, ¿no? Entonces yo le pongo siempre una metáfora que creo que funciona muy bien, que tú vas a la playa y estás blanco. El primer día te vas a quemar y te vas a quemar mucho. La solución a no volver a quemarte más es quedarte encerrado en casa hasta que se te pase, hasta que la piel deje de estar irritada y te quedes paliducho. ¿Tú crees que va a ser esa la solución? Yo creo que no, porque cuando te quedes paliducho por haber estado en ese reposo, vas a volver a la playa y te vas a volver a quemar. ¿O no? Entonces, cuando yo tengo una lesión muscular, una lesión ligamentosa, tendinosa, o incluso me he roto un hueso, si yo me quedo en reposo, el tejido va a regenerarse, sí, va a regenerarse. Aparte de que va a regenerarse en un tiempo más largo del que podría si yo le doy un estímulo mecánico, se va a regenerar y va a perder muchísimas capacidades. Entonces, si yo me he lesionado dándole una patada al balón, le he ido a dar una patada al balón y le he dado una patada al aire, me he lesionado isquiotibiales, que es una lesión muy típica en fútbol, me he lesionado los isquiotibiales. Si me quedo en reposo, mi tejido se va a regenerar, pero va a perder muchísimas capacidades. Cuando vuelva a darle una patada al balón, lo más seguro es que vuelva a lesionarme. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que buscar cuál es la carga óptima de trabajo que puede soportar mi isquiotibial. Tendría que saber cuál es el gesto que a mí me ha lesionado y cuál es el gesto que yo quiero mejorar. ¿Cuáles son las actividades de mi día a día que me están demandando esa estructura que está lesionada y cuál es el objetivo o cuáles son los microobjetivos que yo me puedo ir marcando? Y en base a eso, ¿qué trabajo es el que tengo que hacer para yo poder adaptarme a eso y volver al máximo rendimiento posible? En principio a lo mejor se necesita reposo, sí, pero es que incluso en accidentes de tráfico donde te han llevado por delante y te han roto muchísimos huesos, el reposo absoluto se ha visto que no está indicado ni en ese tipo de personas. Una contracción en isométrico, algún tipo de ejercicio de movilidad pequeñita. Yo se lo dije a una paciente que tenía hace poco un E15 de tercer grado. Pues quítate las cayolas y aunque sea mueve el pie donde pueda. Es que no puedo ni apoyarlo, no lo apoyes todavía. O date un estímulo con la mano. Siempre hay cosas que se pueden hacer. Lo puedes llamar ejercicio, lo puedes llamar movimiento, lo puedes llamar estímulo. No tiene por qué ser. Porque cuando hablamos de ejercicio desde la fisioterapia, dice, ya me va a mandar el loco este a hacer pesa. Y yo no quiero hacer pesa. Es que un ejercicio puede ser simplemente estar sentado, poner el pie contra el suelo y cargar el peso contra el pie para que vaya teniendo estímulo mecánico ese hueso, ese ligamento. Eso es un ejercicio. Adaptar la estructura que se me ha lesionado a las demandas que yo voy a solicitarle dentro de X tiempo. Puede ser en competición o puede ser en mi día a día, porque necesite trabajar pintando y necesite levantar el brazo y me lesiona el hombro. Pues lo normal sería intentar trabajar ese gesto. Sí, que el reposo al final tiene muchas complicaciones. De hecho, yo en uno de los cursos que estoy haciendo ahora, en personas mayores, tenerla hospitalizada sin moverse poquitos días ya les genera resistencia a la insulina, ¿Sí? ¿vale? Y además, bueno, sí, termino, termino. No, eso que tenerla a una persona mayor hospitalizada sin moverse ya bueno, con sobrepeso y antecedentes de problemas de prediabetes y demás, ya les empieza a gestar diabetes. A tener una persona sin moverse. Entonces, pues que eso, que de cara a las lesiones, lo que nos has comentado, que al final tú lo que quieres es
volver a recuperar la funcionalidad de eso que te has jodido. Entonces, ¿cómo se recupera la función? Trabajando la función. Y encima, a nivel de salud, estarte quieto te puede perjudicar. Ya te he dicho, un problema en personas ancianas que tienen sobrepeso, se quedan una semana encamadas sin poder moverse y empieza a gestarse la resistencia a la insulina, que es lo que se da cuando hay diabetes mellitus, por ejemplo, diabetes tipo 1 o tipo 2. Entonces, Sí, que es una complicación muy jodida. Y ya no solo eso, sino que es que se ha estudiado y se ha visto que incluso las partes del sistema nervioso que se encargan de la sensibilidad, de la motricidad de la zona lesionada, cuando tengo reposo más allá de 5 días ya empieza a haber cambios en el sistema nervioso central. Más allá de una semana, esos cambios del sistema nervioso central se expanden a otras zonas. Incluso hay algunas movilizaciones que se alargan meses y hay solapamientos entre zonas del sistema nervioso encargadas, una de una mano, otra de la cara, y hay solapamientos. O sea, puede acarrear problemas muy severos. Y entonces luego vemos cómo esa persona que ha estado escayolada un mes por un esguince de tobillo, luego dice, no, es que tengo 15 crónicos, me tuerzo el pie cada 2 por 3. Hostia, es que tu tobillo se ha quedado sin capacidad ninguna para hacer frente a una simple torcedura, porque lo has tenido metido en casa hasta que se ha puesto pálido, como la metáfora del principio. Y entonces a la mínima que le da el sol se quema. Pues lo mismo, ¿eh? entonces, como recomendación general, pues progresón y con cabeza, supongo, ¿no? Exacto, sí. Tampoco hay que decir, bueno, este tío me ha dicho que hay que hacer ejercicio. Sí, es verdad que aunque yo necesite movimiento, si me he lesionado una zona y le solicito una carga de trabajo más grande de la que puede soportar mi tejido ya lesionado, lo que voy a hacer es cagarla más y lesionarme y crearme una lesión más severa. Entonces, con esto no quiero decirte que te tires de cabeza a hacer todos los ejercicios posibles. Ah, me he hecho un esguince, pero este tío me ha dicho que necesita estímulo, me pongo a la pata coja a dar saltos. No, vamos a ver dónde está tu E15, en qué punto está de la lesión, cuáles son los movimientos que puedes aguantar, cuáles no, por qué sí, por qué no, cuáles son tus síntomas y entonces vamos a ir avanzando. Pues mira, recogiendo un poco, estamos hablando de la terapia manual, de que puede ser Sí. interesante, pero hay que tener en cuenta pues ciertas cosas. Ahora hemos hablado de el movimiento, que es importante moverse, no estar encamado. Y hay una cosa muy importante que tú te acuerdas porque lo trabajamos contigo. Yo tenía un dolor de espalda increíble en la zona baja del lumbar. Tuve que dejar de entrenar. Yo me acuerdo que iba con un amigo a entrenar, empezábamos los dos, porque yo era cabezota, empezamos los dos a entrenar y claro, me entraba otra vez el dolor y me tenía que esperar a que él terminara de entrenar e irme para casa. Eso te genera una frustración enorme. Pero es que ya no es entrenar, sino que yo no era capaz de lavarme la cara en el lavabo por las mañanas sin dolor. Y yo digo, hostia, es que me voy a quedar así, tío, que tengo 23 años y me duele la espalda, que no puedo ni agacharme. Y eso, pues, me generaba una frustración enorme. Y a raíz de empezar a trabajarlo contigo, yo me acuerdo, porque yo iba al fisio y lo típico, masaje, Y te pincharon bien, ¿eh? Que muévete viniste a poco. casa. Sí, sí, aparte, yo fui a casa ya, fue a tu casa desconfiando, ¿no? Porque digo, hostia, es que ya he ido al fisio, me ha dado el masaje, y es lo mismo de siempre. Es como el insert coin de la dieta, de que hago una Sí, dieta, fracaso y vuelvo a empezar, con lo de la fisioterapia es lo mismo, ¿no? Voy al fisio, me da el masaje, mejor un día, vuelvo a entrenar, me da otra vez el este en la espalda y otra vez a empezar. Y yo iba a desconfiar a tu casa y una de las cosas que no hicimos en el fisio, bueno, hicimos varias cosas que no hacemos en el fisio, ¿no? Tú me diste el masaje también y hicimos algunos estiramientos pasivos y hicimos movimiento. Pero hubo una cosa que no la he visto en ningún lado. Bueno, a partir de que tú me lo dijiste, evidentemente, pues ya sí que he ido siguiendo a más gente, ¿no? Pero una cosa que no la he visto en las consultas de fisioterapia que he ido. Y es que tú me empezaste a explicar conceptos del dolor. No solamente me decía el masaje y tal, sino que hablábamos de dolor no es igual a daño, de qué es el dolor, de por qué se produce. Entonces, todos estos conceptos pues son muy interesantes y ayudan también a la recuperación. A mí en mi caso me ayudaron. Entonces, pues quiero que cuentes un poco qué es este tema y demás, porque creo que puede ser muy interesante y puede ayudar muchísimo. claro. Y estamos hablando del tema de la educación en neurociencia del dolor. Lo que pasa que a Eso un es. paciente pues se lo explicas de manera que sea digerible, porque incluso yo que llevo un año intentando estudiar este tema, no llego a comprender del todo los mecanismos neurofisiológicos, incluso emocionales o cerebrales, que llevan a este tipo de dolor. Pero tu caso era distinto porque tú no tenías una lesión.
tú no te habías herniado, ni te había dado un tirón, ni te habías roto el músculo, ni nada. A ti te dolía. Te dolía, pero te haces una exploración física y tus estructuras están de forma correcta. Entonces ahí la intervención tiene que ser un poquito distinta, porque mejorando tu fuerza, mejorando tus capacidades de flexibilidad o tu estabilidad, o incluso hay personas que dicen, no, mejora el control motor y te va a mejorar el síntoma. Es que no es un problema de control motor, es un problema de dolor. Y si la persona tiene un problema de dolor y no se relaciona con ninguna estructura ni con ningún patrón de movimiento, entonces habrá que tratar a esa persona y por qué le duele, por qué cree ella que le duele y dándote unos pequeños tips de por qué te puede doler, de qué es lo que te puede generar dolor, sobre todo para tranquilizar a la persona. Muchas veces cuando tenemos este tipo de dolor lumbar, ahora he posteado yo un vídeo de un fisio que ha subido cuando intento que un paciente con dolor lumbar flexione la espalda, ¿no? Y sale el tío el de, tengo miedo, tengo miedo. Y es que es así, es que tienen un montón de miedo. ¿Por qué? Porque piensan que se van a romper, porque piensan que tienen algo malo, que si se agachan lo van a empeorar. Pero si tú le explicas estas cosas de por qué puede llegar a dolerle y que quizás no está relacionado con esa estructura que él piensa, se atreven mucho más y es un proceso muy lento, porque hay que romper con muchas creencias. La primera creencia que hay que romper es la creencia, todas las creencias relacionadas con la higiene postural, que yo ya he empezado a llamarle nocebo postural. Esto de siéntate recto, agáchate sin doblar la espalda, flexionando la rodilla, como si la espalda fuera un cristal que se va a romper, si es que la espalda es de lo más fuerte que tenemos en el cuerpo. Entonces, rompiendo un poquito todas esas creencias y todos esos pensamientos, esas condiciones acerca del dolor, lo que hace es que la persona tenga la capacidad de exponerse a esos estímulos que no se atreve a exponerse y que son precisamente los que van a hacer que mejore. Si a esa persona le duele al agacharse y yo le miro la espalda con un microscopio, le hacen una resonancia, le hacen una radiografía, no tiene ningún signo, incluso aun teniendo signos, no explicarían ese dolor, que eso ya lo hemos hablado bastantes veces. Pero supongamos que no tiene ningún signo y le duele. Lo que habría que trabajar es ese gesto que a él le duele. ¿Y cómo lo trabajo si no se atreve a exponerse a ese gesto? Explicándole por qué debería exponerse a ese gesto. Y aparte de explicarle y que él lo entienda, porque eso ya se ha visto que genera unos cambios en las conexiones, en la forma en la que comparte la información nuestras zonas del cerebro. Solamente cambiando esas condiciones se ha visto que hay cambios neurofisiológicos. Luego, aparte, hay que demostrárselo al sistema nervioso y es exponiéndolo progresivamente a ese gesto que le duele. Pero la educación juega un papel muy importante. Ya no solo en estos problemas de dolor crónico que estamos hablando, sino también incluso en una recuperación de una tendinopatía. Porque es que incluso una tendinopatía a lo mejor se te ha pasado el dolor, ya no te duele y ese tendón no está preparado para ir a la práctica. O incluso te duele, pero sí está preparado para exponerse a más carga. Entonces, todo esto entra parte dentro de la educación del dolor, incluso de la educación en la patología concreta que esa persona tiene. Yo he tenido que dar algunas sesiones de educación terapéutica en personas con una prótesis de rodilla. No por el dolor, sino explicándole qué le han hecho, por qué se lo han hecho, cómo puede mejorar, hasta dónde puede llegar, hasta dónde no, de qué manera. O sea, la educación yo creo que es primordial. Entonces, es como decía Maelán Fontes en una publicación. Maelán Fontes, si tenéis algún problema de dolor crónico, os recomiendo muchísimo seguirlo. Maelán Fontes. El tío decía que lo indispensable realmente en una consulta de fisioterapia no es un tape, no es una pesa, no es una máquina de electroterapia, es una mesa y dos sillas. Y explicarle a la persona qué le pasa, explicarle cómo puede mejorar y explicarle de qué manera puede mejorar. Y entonces a partir de ahí trabajar, pero que la persona lo sepa, porque si no se expone a eso. Es que, eh, bueno, primero lo de lo que llaman ahora educación terapéutica o educación en neurociencia del dolor o en alguna cosa de esa, es que es importante porque sí, estamos hablando de, por ejemplo, yo en mi caso, pues no tenía ningún daño, tampoco lo comprobamos, pero si lo hubiéramos comprobado, incluso A seguramente lo hubiera mejor, sido peor, porque ahora mismo sí, a sí, mí no me duele nada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi dolor en ese momento no estaba relacionado con ninguna hernia ni ninguna cosa que tuviera en la espalda, porque si no me seguiría doliendo. Si a mí me aplastan la mano, me va a doler hoy, me va a doler mañana, me va a doler al día siguiente hasta que eso se recupere, ¿no? Pero es claro. que la mayor parte del dolor es crónico, ¿no? La mayor parte de las prevalencias de dolor que hay ahora mismo es dolor crónico, A ver, que es es dolor que no con eso, asociado. exacto. Es que cuando hablamos de dolor crónico, entran en juego muchas definiciones. Y
La mayoría desde el ámbito de la salud achacan el dolor crónico a todo aquel dolor que se alarga más de 3 o 6 meses, dependiendo de la guía de práctica clínica que lea. Pero realmente, cuando hablamos de dolor crónico, estamos hablando de un dolor que no se asocia a una estructura o a un daño que yo tenga en el tejido. Puede ser que yo tenga un daño en el tejido y que me duele esa zona y da la casualidad de que me duele, como es el caso de las protusiones o las hernias discales. Puede ser que tenga un daño o un cambio estructural y no me duela, pero no es que la mayoría de los dolores sean crónicos, porque cuando tú le dices a un paciente que tiene dolor crónico, y dice, a tomar por culo, ya esto me va a doler para siempre, por el significado que nosotros le damos a la palabra. Pero sí que es verdad que la mayoría de los dolores por los que van a acudir a la consulta de fisioterapia son este tipo de dolor no asociado a daño, como puede ser una tortícolis, un dolor lumbar. Claro, lo que tú dices, al final hay un problema de definición, ¿no? ¿Qué coño es eso de dolor crónico? Al final, Claro, pues bueno, se puede definir muy reduccionista un dolor no asociado a daño y persistente, un dolor que es que, persiste. Porque al final, de hecho, cuando nosotros tenemos cualquier cosa, una infección, una herida, lo que sea, hay un proceso en el que se produce la herida, se produce la infección o el daño en el tejido, hay una intervención del sistema inmune y pues esa intervención del sistema inmune se resuelve, ¿no? Y se acaba la infección, se acaba la herida o se acaba lo que sea. Pues una vez que eso se resuelve, pero sigue habiendo síntomas, pues podríamos hablar de que se ha cronificado ese proceso en el sentido de que sigue persistiendo, sigue dando por culo, para que nos entendamos. exacto. Y Usamos esa ahí, palabra para explicar eso. Sí. y Pero ahí, que no quiere decir que sea para siempre. no, claro, crónico es, puede Puede serlo, serlo. Sí, sí, que sí. lo discutimos el otro día de los cambios que se dan, pues bueno, pero no es, Ujú. no nos vamos a meter ahí. Puede serlo, pero el caso que no es que sea para siempre, sino que está ahí tocando los huevos, está ahí que sigue, que Exacto. sigue, que sigue. Y ahí lo que tú hiciste conmigo de explicarme estas cosas es lo que de verdad te ayuda, porque lo hemos hablado antes. Tú tienes que devolverle esa responsabilidad a la persona. No sé en qué momento de la historia de nuestra evolución hemos pasado de nos viene un problema, intentamos entender el problema y lo resolvemos a viene un problema, busco a alguien que me dé una cosa que me quite el problema. Yo no veo yo que sé, a los neandertales o a gente que iba corriendo un taparrabos por la selva buscando píldoras o buscando cosas. No, tenían un problema, buscaban la manera de qué podían hacer ellos para solucionarlo. Ahora, si yo tengo una enfermedad, voy al médico a que me dé un fármaco. Si ahora Sí, tengo un sí. dolor, voy al fisio a que me dé un masaje. Hostia, pues De yo hecho, valoré mucho que tú me dieras esa información, porque ya sé lo que tengo que hacer cuando tengo dolor. Y puedo claro. recurrir a ti porque en un momento muy puntual tú me vas a ayudar en ese día a darme un masaje que me va a ayudar a después moverme y demás, pero tengo recursos yo para después afrontarlo mucho mejor. Exacto. Y ya no solo aunque sea un dolor tipo crónico, sino incluso en los dolores agudos, que lo tuyo, dependiendo la guía que leas, ya te digo que puede ser considerado un dolor agudo porque fue un solo episodio, o un dolor crónico porque no está asociado a un daño. Pero bueno, el caso es que las personas que cuando sentimos un dolor agudo, normalmente los centros del cerebro que se encargan de procesar esa información están muy relacionados con las aferencias nociceptivas, es decir, con la información que nos llega de los tejidos, ¿vale? Normalmente un dolor agudo va a estar relacionado con un tejido. ¿Qué pasa si debido a ese dolor agudo, por mi personalidad o incluso por la forma en la que se organiza mi sistema nervioso, mi forma de interpretarlo es que eso tengo que protegerlo a toda costa porque cualquier cosa que yo haga me va a generar un daño mayor del que tengo. Y lo empiezo a proteger y empiezo a prestarle demasiada atención. Pasa que estas zonas del cerebro, que son las que están procesando esa información nociceptiva y generándote ese síntoma de dolor, eso pasa a ser procesado por zonas del cerebro más encargadas de procesamientos emocionales, como puede ser el sistema límbico, ¿no? La amígdala, muy relacionada con esas emociones de huida, de miedo, y es curioso cómo el dolor crónico, hay un autor que de hecho lo estaba buscando, que define el dolor crónico como un dolor que afecta al circuito emocional del cerebro y a sus propiedades de aprendizaje, reorganizando el valor que le damos al propio dolor. ¿Por qué dice reorganizando el valor que le damos al dolor? Porque el valor, el significado que tú le das al dolor también tiene muchísima importancia. Podemos hablar de los faquires. Ese dolor, por el significado y el valor que ellos le dan, le produce placer. De hecho, se ha visto que se activan zonas del cerebro relacionadas con la recompensa. De O el hecho, BDSM, ¿no? El BDSM, las personas que les gusta que les torturen mientras están teniendo sexo, más daño de lo que le estás haciendo a esa persona no te vas a hacer tú por agacharte a por una caja. Y sin embargo, esa persona está gozándolo y tú te agachas a por una caja
Y por ese valor, ese significado que tú le das al dolor, te estás muriendo y estás sufriendo mucho. Entonces, también es importante esas emociones y ese valor asociado al dolor. ¿Cómo se cambia eso? Para eso tenemos la educación terapéutica y el movimiento, que deberían ir de la mano. Y luego tenemos también una herramienta muy potente que es la terapia manual, que sirve para mejorar la alianza terapéutica, porque en el momento en el que yo te pongo la mano encima, ya hemos reforzado esa alianza terapéutica, soy capaz de modificar tus síntomas, pero lo potente, realmente potente en cualquier tipo de lesión, y sobre todo en este tipo de dolor crónico, es educación terapéutica acompañada de movimiento. Es Y lo que te aquí, va a salvar. una cosa que complementa esto, y ahora te hago una pregunta que va relacionada con lo que estamos hablando. De hecho, el dolor no tiene el porqué de relacionarse ni siquiera con daño en la estructura. ¿Por qué? Porque depende mucho del valor y del significado. De hecho, puedes ver, no sé si lo habrás visto tú, la foto esta que hay del monje que se echó gasolina por encima y se prendió fuego. Sí, 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 No, sí, que ni se se puso y inmutó. Los que pestañeó. estaban allí Sí, sí. dijeron que ni se inmutó. Estaba meditando, estaba metido en sí mismo y se separó de esa emoción de dolor. Un tío que se estaba quemando vivo. Entonces, vemos que el dolor no es como muchas veces nos lo han explicado de no, me he hecho daño. Te duele algo y Ey, dices, te has hecho daño. me he hecho No es daño, así. Lo que exacto. tú me dijiste en el podcast de esa manía de decir cuando nos duele algo, ¿qué te has hecho daño? Mm, No es así. Dolor es una cosa y daño es otra. Y puede haber exacto. daño sin dolor y dolor sin daño. Porque si no, el monje ese, ¿cómo coño es capaz de estar quemándose vivo y no sentir, coño, ni que se le escape una lágrima? Mm. Claro, y es eso, que aquí culturalmente tenemos la palabra esa en la boca, ¿no? Me he hecho daño. No, no te has hecho daño, te duele. Pero no te has hecho daño y si piensas que te has hecho daño, vas a pensar entonces que moviéndote más te vas a hacer más daño y vas a dejar de moverte. Y vas a hacer que ese dolor posiblemente pueda llegar a perpetuarse por todo esto que hemos estado hablando de la reorganización del sistema nervioso. O sea que es una movida gorda. Y lo del monje, aclararlo otra vez, porque cada vez que hablamos de este tema me preguntan, es que date cuenta, el dolor es psicológico. El dolor no es psicológico. El dolor es, se podría decir que es neurológico. Esto lo hemos hablado tú y yo mil veces, hemos debatido, Sí. pero me parece importante recalcarlo. Que no tenga que ver con la estructura no quiere decir que sea psicológico. Hay factores psicológicos que pueden afectar de cierta forma. Si yo tengo eh, ciertos rasgos de personalidad más relacionados quizás con la evitación o con la huida, sí que es verdad que ese rasgo de personalidad hará que yo evite esos movimientos que pueden conllevar que se perpetúe el dolor. Pero eso no quiere decir que yo tenga algunos pensamientos que me estén generando dolor. Eso no pasa nunca. De hecho, eso es una fuente de sufrimiento muy fuerte de los pacientes con dolor crónico. Cuando le dicen, no, es que tu dolor es psicológico, dice, pero vamos a ver, que yo no me lo estoy inventando. O sea, no soy yo el que está generándome este dolor. Y entonces es una fuente de sufrimiento muy fuerte. No quería aclarar esto, que le hemos hablado mil veces, pero Sí, al final es que también decir, el problema que tenemos también es la definición o el significado, igual que el significado que le asignamos al dolor, el significado que tenemos de las palabras. Cuando alguien habla de democracia, pues tú tienes en la cabeza lo que significa eso. Cuando alguien te dice psicológico, tú en tu cabeza tienes un significado cultural que has escuchado siempre, pero psicológico es otra cosa. Cuando te dicen tu dolor psicológico, es que en esta vida te podría decir que verte a ti ahora es psicológico y no es así. bueno, Pero bueno.